Celebramos hoy el quinto domingo del tiempo de Cuaresma y continuamos leyendo del Evangelio de San Juan. En esta ocasión, en este día, en este domingo, del capítulo 12, versículo del 20 al 33. Y permítanme ir hacia el final y de allí quizás hacer otras menciones, pero quiero centrarme en el final. Solo lo menciono, lo primero que es la primera vez en el Evangelio de San Juan que el Padre habla y le habla al Hijo. En los sinópticos sucede en el bautismo del Señor. En el Evangelio de San Juan no hay tal. Es aquí donde el Padre le habla. El Evangelio de San Juan tampoco trae la transfiguración y por tanto tampoco viene esa voz del cielo, como en los sinópticos, que también había hay una voz del cielo en el día o en la transfiguración. Entonces, ¿qué dice la voz? Voy a leerlo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, es decir, no entendieron aquella voz. Para algunos era como un trueno y para otros a un ángel había hablado. Es decir, la voz del Padre queda sin ser o sin poder ser escuchada por los que estaban con Jesús en el momento. Jesús, por el contrario, la entiende. Y lo interesante es que él mismo dice que esa voz no fue dirigida por él, sino por los que estaban allí. Pero los que estaban allí no la entendieron. Y luego viene en lo que yo me quiero centrar. Lo que dice Jesús luego de que la voz suceda y luego de que San Juan explique qué pasa con esa voz del Padre, que no es entendida por los que están presentes o los que están junto a Jesús en ese momento. ¿Qué pasa? Dice lo siguiente. Jesús dice lo siguiente: esa voz no ha venido por mí sino por ustedes, como ya les decía. Y viene este juicio, dice, está llegando el juicio de este mundo. ¿Sí? El juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo en el Evangelio de San Juan, y yo creo que ustedes lo logran entender, es Satanás, el diablo. Entonces, a ese príncipe de este mundo, a Satanás, al diablo, le está llegando la hora de su juicio. ¿Y qué le va a pasar? Dice Jesucristo, ya va a ser arrojado. El príncipe de este mundo va a ser arrojado. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y ya ustedes saben, también creo que lo saben, que el levantamiento de Jesús es la crucifixión de Jesús. O sea que dos cosas van a pasar el día en que Jesús sea levantado o sea crucificado. Lo primero, va a haber una especie de exorcismo cósmico, podría ser. El príncipe de este mundo va a ser arrojado, un exorcismo. Interesante también en el Evangelio de San Juan, muy contrario al Evangelio de San Mateo, sobre todo, pero también los otros sinópticos, no hay exorcismos. El único exorcismo, si se quiere o si se puede decir, es este del que habla San Juan en este momento, y es un exorcismo cósmico. En los otros evangelios son exorcismos individuales, diría yo, es decir, a personas, aquel que está aquí o allá, pero aquí es cósmico, es todo, es en general, es el mundo. El príncipe de este mundo, el día de la crucifixión, va a ser arrojado, es decir, se le va a quitar poder. La cruz le quitará poder al príncipe de este mundo o a Satanás. Y va a suceder otra cosa, y es: atraeré a todos hacia mí. Es decir, la cruz funciona como una especie de imán, de atracción. Jesucristo crucificado, entonces, por un lado, para el diablo, para Satanás, termina siendo el día en que él pierde poder en este mundo, y por otro lado, termina siendo el día en que la humanidad, y dense cuenta cómo viene entrelazado, la humanidad al
terminar siendo menos o terminar estando menos en posesión del diablo, termina siendo más atraída hacia Dios, hacia la cruz. La cruz entonces tira al príncipe de este mundo y atrae a la humanidad. Bien interesante. Entonces, en la cruz hay dos cosas: poder contra Satanás, es decir, la cruz le quita poder a Satanás, y por otro lado, atracción amorosa hacia cada uno de nosotros. Repele por un lado y atrae por el otro. Repele a Satanás, le quita autoridad a Satanás, y por el otro lado atrae a la humanidad o al mundo que estaba bajo la posesión del diablo, del malo, de Satanás. Con eso, o con esto bien claro, dense cuenta cómo ahora sí podemos entender mucho mejor, a mi manera de ver, lo que la parábola cortita, pequeña, pero parábola al fin de cuentas, de la semilla o del grano de trigo o de cualquier semilla. En este caso, San Juan habla del grano de trigo o la semilla de trigo, que tiene que morir para poder dar fruto. En la crucifixión, de alguna manera, Jesucristo por sí mismo hace realidad esta parábola. Él tiene que morir para dar fruto, y el fruto es el que ya acabé de decir. Por un lado arroja a Satanás de este mundo, y por el otro lado atrae a la humanidad. Ese es el fruto de la cruz, es decir, por un lado repele al diablo y por el otro lado da salvación al mundo entero, que en últimas viene siendo lo mismo. Y viene una invitación práctica para cada cristiano. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El buscar una vida enracinada o enraizada mejor en este mundo, enraizada en este mundo, yo creo que es la palabra más correcta, enraizada en este mundo, termina siendo una vida que se pierde. Y el buscar una vida desenraizada de este mundo termina siendo una vida que en verdad da fruto y se encuentra, en el sentido de que se encuentra en la vida eterna. Por tanto, morir a esta vida es vivir a la otra vida. Y también podríamos utilizar otra palabra de desenraizarse o de morir. Podríamos decir que es una vida desapegada a este mundo, una vida que se encuentra desapegada de este mundo, una vida desapegada de la limitación del mundo, termina dando vida en sí, vida eterna, y entonces termina dando fruto para la otra vida. ¿Qué es lo que le pasa al Señor en la cruz? Y entonces San Juan en el Evangelio de hoy nos invita a desapegarnos de este mundo para encontrarnos con la vida de Dios. Y esa yo quería, o espero que sea la primera invitación de este quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Pensar en qué desapegos de este mundo tenemos que, o en los cuales tenemos que trabajar. Es un poco complicado y complejo porque al ser de este mundo, es decir, a ser personas limitadas en el espacio y en el tiempo, pues necesitamos de este mundo, necesitamos las realidades mundanas. Pero el Evangelio nos invita a desapegarnos de este mundo para poder vivir para el otro mundo. Entonces, cómo el ser humano y el cristiano se tiene que desapegar de este mundo. Y es un trabajo que cada quien debería de hacer. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, pero sabemos que nuestra patria es otro mundo. Y entonces vivimos como en esa dicotomía y en esa tensión
de estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo. Y entonces tenemos que, aunque estamos en el mundo, tenemos que estar desapegados a este mundo para poder pertenecer al verdadero mundo. Cuando digo el verdadero mundo es en el cual vamos a estar por toda la eternidad, el mundo divino. Bien interesante, pero no fácil de responder la pregunta. ¿Cuáles son los desapegos a los cuales tenemos o de los cuales tenemos que trabajar para pertenecer al otro mundo? Y lo otro es pensar en Jesucristo como el imán, como aquel que nos atrae. A veces trabajamos fuertemente para repeler el imán, para no permitirle al imán que nos atraiga. Evidentemente ustedes y yo estamos aquí y al menos por hoy nos hemos dejado atraer. Entonces no quiero profundizar mucho en esto porque le estoy hablando a los que se han dejado atraer. ¿Sí me hago entender? Ponerme a hablar aquí no tiene sentido, porque ustedes están aquí y de alguna manera se han dejado atraer por el Señor, que es el imán. De alguna manera ese Señor está trabajando y ustedes le han permitido que Él los atraiga. Unos más que otros quizá, pero están aquí. Y esa atracción del Señor está funcionando. Esa atracción del Señor está haciendo su obra. Entonces, mi invitación es que el tiempo de Cuaresma es un tiempo para mirar cómo el desapego o apego ayudará a la atracción o no atracción del Señor. Me explico. Entre más desapegados de este mundo, mayor atracción al Señor. Y entre más apegados a este mundo, menor atracción al Señor. O lo voy a decir de otra manera. Entre más apegados a este mundo, más difícil se la ponemos al Señor para que nos atraiga. Y entre más desapegados a este mundo, más fácil esa atracción obra en cada uno de nosotros. Entonces los dos, por eso digo yo, o decía yo, que son casi que dos caras de la misma moneda, pero viene siendo como lo mismo. Porque entre más apegados a este mundo, propiamente podría decir que es más atracción, no al Señor, sino al demonio. También se puede decir, o sea que menos obra el exorcismo cósmico de Jesús en la cruz, porque menos se atrae a Él, sino que más se atrae al príncipe de este mundo. Y entre más desapegados a este mundo, más apegados o atraídos al Señor y menos atraídos al príncipe de este mundo. La misma moneda, la misma cara, perdón, las dos caras distintas de la misma moneda. En última funciona igual. Entonces pidámosle al Señor que, no lo vuelvo a repetir, que esto que acabo de predicar se haga evidente en cada uno de nosotros cada día, y que esa atracción funcione en nosotros. Atracción evidentemente al Señor, ¿no? Funcione en nosotros y que nos abramos para que Él nos atraiga y nos lleve a esa cruz y así podamos ser cada vez más discípulos del Señor. Pongámonos pues de pie y profesemos nuestra fe.